Evaluación. Bueno, ¿qué podemos decir de esta imagen que vemos acá? Digamos que todo el desarrollo, los procesos de aprendizaje, el proceso de enseñanza, van vinculados sobre todo al desarrollo de las habilidades mentales. Y por lo tanto, es allí donde se desarrolla también como el proceso educativo y lo que nosotros debemos mirar del saber, del conocimiento, de la habilidad, del poder procesar una información, de todo lo que llega a nuestra mente también a través de los sentidos, de acuerdo también a lo que expresa Santo Tomás. Mucho podemos decir de la evaluación. Podemos decir que es un proceso permanente, que es continuo, que se basa en valorar la realidad en la que circunda a los estudiantes, al individuo como tal, para poder mejorar la práctica educativa y tomar decisiones asertivas en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación no puede ser un instrumento para, eh, digamos, categorizar, calificar o decir quién es más o quién es menos. Eso no es la evaluación. La evaluación debe posibilitar, digamos, la adquisición de evidencias para uno como maestro poder saber qué debe mejorar el estudiante y qué debe mejorar uno como profesor en su enseñanza también. Eso lo dice Aplón. También debe ser algo que debe ser planeado, debe ser sistemático, algo que sirva para reorientar, para validar o invalidar de pronto una estrategia, una metodología que yo esté usando en clase, un tipo de ejercicio que esté realizando. Digamos que es como una ventana que le da a uno el rumbo de los procesos que se están dando dentro del proceso educativo. Y ahí eso lo dice Mauricio Pérez, que apoya la afirmación que yo estoy diciendo en este momento. Y además, pues como es una actividad en la cual se ve inmerso cualquier individuo, entonces la podemos categorizar como una actividad humana, como una actividad social y que en su mayoría está, digamos, dado por todo el proceso de vida del ser humano. Nosotros, por ejemplo, como maestros, cuando queremos ingresar al magisterio, debemos pasar por una evaluación para podernos, digamos, vincular al sector público. Pero no solo queda ahí la parte evaluativa, sino que además estamos en una continua evaluación porque cuando somos nombrados y somos nombrados en periodo de prueba, tenemos entonces 4 meses como mínimo, a veces pues es más tiempo debido a que es por año escolar, un tiempo para mirar cómo ha sido nuestro desempeño como maestros. A partir de ahí, si superamos ese periodo de prueba, nos dan digamos, un nombramiento en propiedad y cada año nos evalúan y es una evaluación de desempeño. Y a partir de ahí, si un maestro quiere ir mejorando, digamos, en su escala salarial, pues debe participar en una evaluación de competencias, que ha tenido varios cambios en los últimos años, ¿cierto? Anteriormente era una evaluación escrita, ahora es, digamos, un video que muestra muy efímeramente, digamos, el desarrollo de una clase de 40 minutos, cuando en realidad el proceso educativo es de un año. Bueno, hay mucha tela para cortar sobre ese aspecto, pero para cualquier persona, la actividad evaluativa es una actividad que está circundada toda su vida. Entonces, ¿para qué se evalúa? ¿O por qué se evalúa? Pues para aprender, ¿cierto? Evaluar para aprender. Hay dos tipos de evaluación, de acuerdo a su función y de acuerdo a su enfoque. Pero de acuerdo a su función, entonces tenemos 4 tipos o subtipos. Está la evaluación diagnóstica, que es normalmente cuando iniciamos un proceso de aprendizaje, cuando iniciamos clase, cuando iniciamos un año escolar, cuando vamos a ingresar por primera vez, digamos, a un trabajo. Nosotros también como seres humanos hacemos una evaluación inicial, una evaluación diagnóstica, para saber, digamos, cuáles son las características
que tiene un individuo, que tienen los individuos, si hablamos de nuestra aula de clase, respecto a la temática que estoy trabajando yo en un momento, que quiero trabajar en un momento. Pero también cuando somos nosotros como individuos que vamos por primera vez a un lugar, evaluamos y diagnosticamos, por ejemplo, cuáles son las características que tiene ese lugar, que tiene ese objeto. Eh, Podríamos hacer una analogía con una compra que vamos a hacer. Nos llama la atención algo, pero entonces empezamos a mirar, bueno, lo necesito, no lo necesito, cuáles son las características, cuáles son las funciones de ese producto y decido comprarlo o no decido comprarlo, de acuerdo a esa evaluación diagnóstica que hago en ese momento. Un médico hace una evaluación diagnóstica también, por ejemplo, para revisar síntomas, para revisar causas y poder decir, esta persona tiene una enfermedad y vamos a hacerle un tratamiento para mirar cuál es su evolución. Entonces, ¿cuál es la función de una evaluación diagnóstica? Es identificar, en nuestro caso en el sector educativo, las capacidades intelectuales, las competencias básicas de los individuos para enfrentarse en el proceso educativo. Ahí que se identifican cuáles son las necesidades de formación que tienen nuestros estudiantes en un determinado tema, en un determinado grado, y también se miran las fortalezas que tengan los estudiantes en un momento determinado. ¿Qué podemos hacer con esa evaluación diagnóstica? Pues proponer alternativas para que el proceso educativo se dé de la mejor manera. Un segundo subtipo de la evaluación es la evaluación sumativa. ¿Cuáles son las características? Normalmente se aplica al final del periodo, eh, se emite un juicio o una valoración, digamos, sobre la superación o no de todos los logros que yo he desarrollado como maestro dentro de mi área. Finalmente, su función es valorar cuál es el alcance del aprendizaje de los estudiantes al finalizar el periodo académico. Es lo que se hace finalizando cada periodo académico. Y comparar los resultados obtenidos por los estudiantes con los que nosotros nos propusimos al iniciar el periodo, con los logros que hemos propuesto. Si sirve como criterio también para promocionar o no promocionar a un estudiante. Si ustedes recuerdan, tanto en bachillerato como en primaria y en preescolar se hacen comisiones de evaluación y promoción y normalmente se hacen mensualmente. Ya cuando cerramos periodo en esa comisión de evaluación y promoción, nosotros evaluamos cómo ha sido el desempeño general de los estudiantes y sobre él emitimos juicios de valor para mirar si es un estudiante que posiblemente tenga que complementar, si es un estudiante que tiene que reprobar, si es un estudiante que tiene que hacer actividades adicionales a los demás para poderse nivelar. Para eso me sirve a mí la evaluación sumativa, para mirar no solamente desde, digamos, como muchas veces sucede en una reunión de comisión de evaluación y promoción, este estudiante tiene muchas dificultades en matemáticas, pero resulta que es muy bueno de pronto desde las artes, desde el español. Entonces empezamos a hacer como ese conglomerado de circunstancias, de características que tiene el estudiante y poder tomar una decisión final sobre cómo vamos, digamos, a mirar que este estudiante también se supere donde tiene esas dificultades. El otro tipo de evaluación es la evaluación formativa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se trata o cuáles son las características? Es mirar todo el proceso de aprendizaje. Está en mirar cuál es el nivel de logro de los alumnos en cada habilidad del aprendizaje. Entonces, digamos que acá se hace un control del proceso de enseñanza-aprendizaje y se miran cuáles son las habilidades y fortalezas en el estudiante y se hacen, como digamos, recomendaciones para mejorar ese proceso que se da en torno a la enseñanza y al aprendizaje. Se miran también los aspectos individuales, comportamentales, familiares, es más como al contexto, digamos, también de lo que vive el estudiante, sus características familiares y personales. Tenemos como cuarto subtipo la evaluación sistémica. ¿Cuáles son las características? Esta prácticamente es una parte integral del proyecto educativo de toda institución, no solo de la normal, sino de cualquier institución. Involucra todos los estamentos, eso quiere decir que evalúa no solamente, o se tiene en cuenta no solamente los estudiantes, sino padres de familia, profesores, directivos, ¿cierto? Es como ustedes se fijan que al final del año
en la institución se hace una evaluación general de toda la institución. Entonces, digamos que este tipo de evaluación es una evaluación sistémica porque se ve desde todas las gestiones, desde las 4 gestiones, desde la académica, desde la comunitaria, desde la administrativa, en fin. ¿Para qué? Para mirar cómo es todo ese desarrollo del proceso educativo, permitiendo la implementación de planes de mejoramiento que lleven a que cada año las instituciones se mejoren día a día. El otro tipo de evaluación es de acuerdo a su enfoque. Entonces, el primer tipo de evaluación en este sentido es la evaluación de conocimientos y actitudes. En este tipo de evaluación se mide la cantidad de conocimientos que se ha asumido como, digamos, el recuerdo de elementos específicos que tienen los estudiantes sobre temas, sobre trabajos que se han hecho con anterioridad. Se tiene en cuenta entonces elementos específicos de cada área, las formas y los medios de trabajo con esos elementos específicos. Por ejemplo, un estudiante podría decir que sabe redactar una carta en Word. Bueno, y puede usar el computador para realizar esa actividad. Entonces está, digamos, asociando un conocimiento de un elemento específico del español con un medio que es el tecnológico y está asociando de esa manera el conocimiento con una actitud y es una actitud, en este caso, una habilidad tecnológica. El conocimiento de conceptos, de teorías y generalizaciones. Entonces, esa parte es más como de la relación entre lo que es el concepto y la actitud. El segundo tipo de evaluación, de acuerdo a su enfoque, es la evaluación de destrezas y habilidades. Aquí se mira más sobre la operación y las técnicas para ejecutar un procedimiento. Se tienen en cuenta estas 5 habilidades esenciales: la comprensión, la interpretación, la codificación y decodificación, el análisis y la síntesis. Es bien importante también que tengamos en cuenta que no todos tenemos el mismo nivel de comprensión, el mismo nivel de interpretación, es decir, todos poseemos la habilidad, pero no en el mismo nivel. Entonces hay personas que se les facilita hacer mucho más fácil una síntesis de un artículo que otros. Hay otras personas que son muy buenas analizando información estadística. Hay otras personas que son muy buenas interpretando un documento técnico o científico. Para otras no lo es así. Y hay personas que sí, en general, son hábiles desde todos estos puntos de vista y tienen un nivel superior de desarrollo. Y pues ese sería el ideal. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en las pruebas a saber evalúan el nivel de interpretación, el nivel de argumentación y el nivel de proposición de los estudiantes, ¿cierto? Pero entonces ellos arrancan sobre la base, sobre los estándares básicos de competencias y sobre los elementos curriculares. Se supone que el estudiante promedio debe tener, digamos, un cierto nivel y de ahí en adelante se mira quién está por debajo de ese nivel y quién está por encima de ese nivel. Y es donde se da a nosotros como la función de buscar esas estrategias como profesores y las formas en las que vamos a que estos estudiantes mejoren y se superen cada vez en esos niveles de habilidad. Tenemos entonces el tercer tipo, que es la evaluación de procesos de pensamiento. Aquí, ¿qué es lo que se mira? Se mira esencialmente las operaciones mentales generadas por Piaget. ¿Cuáles son esas? La identificación, codificación, decodificación y diferenciación. Aquí, ¿cuál es la función cognitiva que se desarrolla? Que haya percepción clara y precisa de un comportamiento exploratorio dentro de lo que se trabaja. La comparación, la clasificación, es otra operación mental. ¿Cómo se mide en la función cognitiva? Pues con el uso de vocabulario, uso de conceptos apropiados, la constancia y permanencia pues de lo que hace en un determinado procedimiento. Por decir, un estudiante puede decir y clasificar sinónimos y antónimos. ¿Y cómo lo usa en su vocabulario? ¿Cómo estructura el discurso oral y el discurso escrito? ¿Lo hace bien? ¿Cuál es ese nivel de alcance? Entonces acá lo que se desarrolla son procesos de pensamiento a través de operaciones mentales. Por ejemplo, otra operación mental, la proyección de realidades virtuales, la percepción entonces que tiene una persona de lo global de la realidad,
cómo interioriza su propio comportamiento, hace autorregulación, se autoconoce, se ejercita, se pregunta qué está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo. Otra operación mental es el razonamiento lógico, cómo el estudiante o el individuo o una persona puede, digamos, proponer hipótesis, puede, por ejemplo, decir qué puede suceder, puede hacer estimaciones, puede, digamos, organizar sus ideas para poder justificar y dar respuesta a un ejercicio sencillo de razonamiento. También tenemos otra operación mental que es el razonamiento hipotético y el razonamiento silogístico. Y en este, la función cognitiva trata de trazar estrategias. ¿Para qué? Para mirar si las hipótesis que se plantean en un determinado momento son ciertas o son falsas. O digamos, más bien comprobarlas o desecharlas. Y finalmente tenemos el cuarto tipo de evaluación, de acuerdo a su enfoque, que es la evaluación por competencias. En este caso, se permite identificar el nivel de desarrollo de una habilidad en un campo específico, entendiendo la competencia como siempre la hemos trabajado, como un saber hacer en un contexto determinado. Y se tienen en cuenta actividades de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo en contextos que pueden ser específicos del área, que pueden ser de otras áreas, que pueden ser relacionados con el interés particular del estudiante. Si nosotros hacemos como, digamos, a un nivel de conclusión, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? Pues entonces el objetivo de la evaluación es tener elementos suficientes y determinantes para nosotros como maestros, mirar con qué estrategias podemos mejorar esas dificultades o esas debilidades que nuestros estudiantes tienen. La evaluación no puede tomarse como un medio para castigar o un medio para mirar qué estudiante o categorizarlo porque este es mejor o porque este es más malo. No, es para mirar el nivel de alcance de lo que hemos hecho en ese proceso educativo nosotros como maestros, en el proceso de enseñanza y qué es lo que aprenden los estudiantes y cómo lo aprenden. De tal forma que haya un equilibrio entre ellos dos, entre el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje y de esta forma pues podamos, digamos, obtener resultados y aprendizajes significativos y que esos niveles de desarrollo mental sean óptimos.